durante la transmisión relacionada con la campaña Swimside de Spotify. A primera vista todo parecía completamente normal. El ambiente era relajado, natural, incluso divertido. Pero en medio de esa atmósfera tranquila apareció un detalle que para algunos pasó desapercibido, pero para otros fue imposible de ignorar. Los anillos de Jimin y Jungkook. Y sí, cualquiera podría decir inmediatamente, ¿anillos? Pero ellos siempre usan anillos. Y es verdad, los usan todo el tiempo. De hecho, muchas veces llevan varios al mismo tiempo. Cambian estilos, combinan colores, los mueven de dedo o de mano dependiendo del día. Los anillos forman parte de su estilo desde hace años, así que en teoría no debería ser nada sorprendente. Pero justamente por eso este momento llamó tanto la atención, porque esta vez era diferente. Esta vez ambos llevaban solo un anillo cada uno, solo uno. Y lo más curioso de todo es que parecían complementarse perfectamente. Uno dorado, uno plateado, un contraste simple, pero imposible de ignorar cuando uno empieza a observar con atención. Al principio puede parecer una coincidencia cualquiera, algo que simplemente ocurrió sin pensarlo demasiado. Tal vez eligieron esos anillos al azar antes de comenzar la transmisión. Pero cuando uno vuelve a mirar el momento con calma, empieza a notar algo más. La manera en que colocaban sus manos. Porque no era la típica postura casual donde alguien apoya las manos sin pensar. Hubo varios momentos donde ambos colocaban las manos de tal forma que los anillos quedaban muy visibles. No de una forma exagerada o demasiado obvia, pero sí lo suficiente para que brillaran bajo la luz de la transmisión, como pequeños destellos que llamaban la atención sin decir una sola palabra. Y ahí es cuando los fans empiezan a preguntarse cosas. ¿Fue coincidencia? ¿Simple casualidad? ¿O uno de esos pequeños gestos que ellos hacen de vez en cuando, sabiendo perfectamente que alguien lo notará? Porque si algo sabemos sobre Jimin y Jungkook es que muchas veces tienen una forma muy particular de comunicarse sin palabras. Pequeños gestos, pequeñas miradas, pequeñas coincidencias. Momentos diminutos que aparecen de repente y que, sin explicación aparente, terminan generando cientos de conversaciones entre los fans. Y lo interesante es que el tema de los anillos entre ellos no es algo nuevo, para nada. Quienes llevan años siguiendo cada aparición, cada transmisión, cada evento y cada momento detrás de cámaras, saben perfectamente que estas coincidencias han ocurrido muchas veces antes. Anillos que aparecen primero en uno y tiempo después en el otro. Collares con diseños sorprendentemente similares. Pulseras que parecen repetirse. Incluso pequeños accesorios que terminan apareciendo en ambos en momentos diferentes. Para algunos fans, las similitudes son tan claras que parece casi imposible que se trate solo de coincidencias. Pero claro, en Internet siempre aparece el debate. Siempre están quienes intentan explicar todo de la manera más lógica posible. No, seguro solo es parecido, no puede ser el mismo. Eso es pura coincidencia. Y lo cierto es que esas discusiones se repiten cada vez que aparece un detalle como este. Los fans más atentos empiezan a comparar capturas de pantalla. Analizan fotos antiguas. Buscan ángulos distintos del mismo momento. Mientras tanto, otros intentan demostrar que no hay ninguna conexión. Y así, casi sin darse cuenta, algo tan pequeño como un anillo termina convirtiéndose en un tema de conversación durante días enteros. Pero hay algo curioso en todo esto, porque cuando algunas personas dicen que es imposible que compartan cosas, en realidad olvidan algo muy simple. Ellos mismos han demostrado lo contrario varias veces. Por ejemplo, Jungkook en más de una ocasión ha mencionado o mostrado que usa ropa de Jimin. Y también hemos visto a Jimin con prendas que originalmente aparecieron primero en Jungkook. Chaquetas, sudaderas, camisetas, incluso accesorios. Así que pensar que podrían compartir algo tan pequeño como un anillo realmente no sería extraño. De hecho, sería algo bastante natural.
Pero quizá lo más bonito de todo esto no es intentar descubrir si los anillos eran exactamente los mismos o no. Lo realmente especial es el momento en sí. Ese pequeño instante donde, entre bromas y conversaciones normales, aparece algo que hace que los fans se detengan y piensen, espera, ¿viste eso? Y de repente, algo tan simple como dos anillos brillando bajo la luz se convierte en un pequeño misterio que todos quieren resolver. Tal vez fue una coincidencia. Tal vez simplemente eligieron esos accesorios sin pensarlo demasiado. O tal vez fue uno de esos pequeños guiños que ellos dejan de vez en cuando, sabiendo perfectamente que alguien en algún lugar del mundo lo notará. Porque si algo tienen ellos dos, es esa capacidad especial de crear momentos que se sienten únicos incluso cuando parecen completamente casuales. Una mirada que dura un segundo más de lo normal. Una sonrisa que aparece justo después de que el otro habla. Una risa compartida que parece tener una historia detrás. Y ahora, dos anillos que brillaron lo suficiente como para que los fans no dejaran de hablar de ellos. Puede que nunca sepamos la respuesta definitiva, pero quizá ese es precisamente el encanto de todo esto. Esos pequeños misterios, esos detalles diminutos, esos momentos que hacen que cada transmisión sea un poco más emocionante de observar. Porque cuando se trata de Jimin y Jungkook, las coincidencias aparecen demasiadas veces, y cuando algo ocurre tantas veces, empieza a sentirse un poquito menos casual. La policía ha reforzado las medidas de seguridad antes del esperado concierto de regreso del grupo surcoreano BTS, que se celebrará el próximo día 21 en la emblemática plaza de Gwanghwamun Square. Debido a la magnitud del evento y a la gran cantidad de asistentes prevista, las autoridades han decidido implementar diversas acciones preventivas destinadas a garantizar la seguridad pública y evitar cualquier tipo de incidente durante la jornada. De acuerdo con información proporcionada por la Seoul Metropolitan Police Agency, el día 16 se envió un documento oficial a los departamentos de prevención del delito y respuesta de las distintas comisarías locales, en el que se indicaba la restricción temporal en la emisión de permisos para portar armas de fuego personales en los días cercanos al concierto. Esta decisión se enmarca dentro de las medidas de seguridad especiales adoptadas cuando se realizan eventos multitudinarios en espacios abiertos del centro de la ciudad. Según la normativa vigente en South Korea, las armas de caza pertenecientes a civiles normalmente deben permanecer almacenadas en las salas de armas de las comisarías de policía correspondientes. Solo pueden ser retiradas temporalmente con autorización expresa de las autoridades. Generalmente durante la temporada oficial de caza o para actividades específicas previamente aprobadas. Sin embargo, en situaciones extraordinarias como grandes eventos públicos, la policía puede limitar aún más estos permisos con el objetivo de minimizar cualquier riesgo potencial. Las autoridades consideran que esta medida es necesaria debido a que el concierto podría congregar hasta 260.000 personas en los alrededores de la plaza de Gwanghwamun, lo que lo convertiría en uno de los eventos musicales más grandes celebrados recientemente en la capital surcoreana. Ante una concentración humana de tal magnitud, incluso incidentes menores podrían generar situaciones de peligro, por lo que la prevención se ha convertido en la prioridad principal de las fuerzas de seguridad. Además de las medidas policiales, los organizadores del evento también han tomado precauciones adicionales. La empresa de entretenimiento HYBE, responsable de la gestión del grupo BTS y de la organización del concierto, envió la semana pasada cartas oficiales a varios hospitales importantes de la ciudad solicitando su cooperación para reforzar la capacidad de respuesta médica durante el evento. Entre los centros contactados se encuentran instituciones médicas de gran relevancia como el Severance Hospital, el Kangbuk Samsung Hospital y el Seoul National University Hospital. El objetivo de esta coordinación previa es establecer un sistema de cooperación con los servicios de urgencias cercanos, que permita responder con rapidez ante cualquier emergencia médica que pudiera producirse durante el concierto. En eventos de gran escala,
Es habitual que los organizadores y las autoridades sanitarias trabajen conjuntamente para garantizar la atención inmediata de los asistentes, ya sea por problemas de salud, desmayos, lesiones leves u otras situaciones imprevistas. En conjunto, estas medidas reflejan el alto nivel de preparación que las autoridades y los organizadores están implementando para asegurar que el concierto se desarrolle de manera segura y ordenada. La combinación de controles policiales, restricciones temporales en la circulación de armas y la coordinación con centros hospitalarios busca crear un entorno en el que los cientos de miles de fans que acudirán al evento puedan disfrutar del espectáculo con tranquilidad.